Hola queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Edmundo Díaz y esto es El Municipalista. Y bueno, el propósito de este canal, como ya se ha dicho, es llevar a ustedes información acerca de lo que es el municipio, el ayuntamiento, su conformación, sus funciones, atribuciones, de la parte también que integra este ayuntamiento, como lo es la presidenta o el presidente municipal, el titular o la titular de la sindicatura, las y los regidores, y aspectos de la vida legislativa, operativa y administrativa del ayuntamiento, con el propósito de que estemos más informados y sobre todo más involucrados como ciudadanos en la vida diaria de lo que es nuestra ciudad. Y bien, en esta ocasión quisiera yo abordar un tema en particular por dos razones. La primera, porque se me hace algo muy interesante que analizar desde el punto de vista legislativo, y en segunda, porque queremos ver si efectivamente el conocimiento que vamos adquiriendo en este canal pues nos resulta práctico para analizar precisamente los acontecimientos que se van suscitando en el ayuntamiento. Y bueno, resulta que en días pasados el Congreso del Estado de Puebla, a través de los diputados y las diputadas, decidieron quitar, si me permiten la expresión, sacar de la ley de ingresos del municipio de Puebla para el año 2021 y de las leyes de ingresos de otros municipios el concepto que habla de los derechos de alumbrado público bajo el argumento de que esto es inconstitucional. Por su parte, el Ayuntamiento de Puebla, específicamente, dice que esta acción que tomaron los diputados fue más por un tema de desconocimiento y que el no tener contemplado el cobro de ese derecho en la ley de ingresos les va a ocasionar un impacto negativo en las finanzas públicas del orden de los 140 millones. Pues bien, fíjense queridos amigos, queridas amigas, que es muy interesante este tema porque resulta que ambos tienen razón. Tanto el Congreso del Estado como el Ayuntamiento tienen razón, pero al mismo tiempo ambos están equivocados o por lo menos son imprecisos en la argumentación de este tema en su defensa. Por lo que, bueno, con su permiso, vamos a proceder al análisis de este tan interesante tema. Bueno, para entrar en materia acerca del estudio y el análisis de este tema, tendremos que dirigirnos en primera instancia al artículo 31, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y qué nos dice este artículo? Bueno, que son obligaciones de todos los mexicanos contribuir con el gasto público, así como de la federación, como de los estados, de la ciudad o del municipio donde residan, de manera equitativa y proporcional y atendiendo a sus respectivas leyes. Es decir, si dentro de una ley, en este caso dentro de una ley de ingresos, se establece el pago de una contribución, pues los mexicanos, si esto es fundado y motivado, pues estamos obligados a pagar para contribuir a ese gasto público. ¿Ok? Entonces, de entrada, bueno, pues sí, nosotros tenemos que pagar por aquellos impuestos, derechos, productos o aprovechamientos que se contemplen en una ley, en este caso, en una ley de ingresos. Bueno, por otro lado, como recordarán, en el capítulo anterior, y si no lo viste, te invito con todo gusto a que lo cheques, es el capítulo 2 de este canal del Municipalista, veíamos que el artículo 115, en su fracción tercera, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos contempla que el servicio de alumbrado público estará a cargo de los municipios. Es decir, es una atribución, si es que no una obligación de los municipios y del ayuntamiento proporcionar este servicio a la ciudadanía. ¿Ok? Y esta misma disposición se replica en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y en su ley orgánica. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, la pregunta de entrada ¿es constitucional el cobro
del derecho por alumbrado público? Sí. ¿Por qué? En primera, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que este servicio esté a cargo del municipio. Y por otro lado, la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 10A, establece cuáles son los derechos que puede y no puede cobrar en un momento dado el municipio. Y en lo particular, respecto de los derechos por el servicio de alumbrado público, no se manifiesta en contra. Es decir, el ayuntamiento tiene la facultad de poder cobrar este derecho. Y por otro lado, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto de los derechos municipales en el sentido de que el pago de un derecho obedece a la contraprestación de un servicio que proporciona el municipio. Es decir, si el municipio proporciona un servicio público y nosotros hacemos uso de ese servicio o somos beneficiados por la prestación de ese servicio, pues somos sujetos de ese pago para contribuir al gasto que origina proporcionar precisamente ese servicio. Entonces, hasta ahí las cosas, pues podemos decir, bueno, entonces el que está equivocado es el Congreso. ¿Por qué? Porque si ya vimos que está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos, en la del Estado, en la Ley Orgánica, en la Ley de Coordinación Fiscal, el que se pueda cobrar ese derecho, entonces, ¿por qué dice el Congreso que es inconstitucional? Y aquí es donde empieza la segunda parte de nuestro análisis, para lo cual nos trasladaremos a la Ley de Ingresos del municipio de Puebla del ejercicio fiscal 2020, donde en el artículo 12 establecía cuál iba a ser la metodología para el cálculo del derecho de alumbrado público. Ahora, esta metodología tiene ya muchos años de aplicarse, no es que haya sido en el 2020, sino que venía arrastrándose desde años anteriores. Y dice así, lo voy a leer para efectos de objetividad. Artículo 12. Los derechos por el servicio de alumbrado público se causarán y pagarán aplicando al consumo tarifario determinado por la CFE, suministrador de servicios básicos, y con la periodicidad que ésa establezca los siguientes porcentajes. Y a continuación nos marca 3 fracciones, en donde la fracción primera habla de los usuarios de las tarifas 1 y la denominada DAC, que básicamente son las tarifas que predominan en el uso doméstico, la tarifa baja y la tarifa de uso más o menos medio, y nos dice que a esos usuarios se les aplicará un porcentaje del 6.5% sobre el consumo de energía. Y en la fracción segunda nos denomina a una serie de usuarios que básicamente, por sus siglas, son aquellos que se ubican en el consumo comercial o industrial. Y nos dice que a estos usuarios se les aplicará el 2% sobre el consumo de energía. Ahora bien, en esta parte es donde empezamos a ver que la inconstitucionalidad del cobro o del pago del derecho, como tú lo quieras llamar, del alumbrado público, empieza efectivamente a tener inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque está invadiendo esferas del ámbito federal al gravar sobre el consumo de energía eléctrica un porcentaje. Y vamos a ver por qué. De acuerdo al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que el Congreso tiene facultad, entendiéndose el Congreso por el Congreso de la Unión, fracción 29, para establecer contribuciones, numeral quinto, especiales sobre, inciso A, energía eléctrica. Es decir, que únicamente el Congreso de la Unión tiene facultades para establecer contribuciones especiales sobre la energía eléctrica. Y como lo establece el artículo 12 de la Ley de Ingresos para el municipio de Puebla del año 2020 y de muchos anteriores, al gravar el consumo de energía o al aplicarle un porcentaje al consumo de energía para determinar el pago del derecho de alumbrado público, invade esferas
de competencia federal. Y ahí es donde radica la inconstitucionalidad en el cálculo del cobro. Es decir, como ya lo analizamos, el cobro por sí no es inconstitucional ni es ilegal. Los municipios tienen a su cargo ese servicio público y tienen la facultad de poder cobrarlo porque es la contraprestación de un servicio. La inconstitucionalidad radica en la forma en que calculan ese cobro. ¿Ok? Entonces, creo yo, queridas amigas, queridos amigos, que lo que pudo haber hecho el Congreso del Estado fue haber realizado un dictamen técnico con este análisis que hicimos y poder decirle al ayuntamiento, mira, a ver, el tema no es que sea inconstitucional el cobro, sino que lo estás cobrando mal o lo estás cobrando de una manera que no es la adecuada y que en un momento dado pues es susceptible, ¿no?, de incluso irse hasta un juicio de amparo. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a lo que establece la Constitución, pues no es es decir, invade competencias federales, ¿no? Entonces, incluso creo que hasta hay amparos que se han ganado al respecto. Pero bueno, yo creo que esa debió de haber sido la forma, ¿no?, de comunicarle esta decisión al ayuntamiento y que el ayuntamiento tuviera un periodo de tiempo para poder modificar la forma de calcular el cobro de este derecho. Una vez determinada una forma diferente que pudiera evitar esta acción de inconstitucionalidad, bueno, pues entonces ya se podría hacer un adendum a la ley de ingresos y podría seguirse cobrando este derecho. Porque lo que sí es muy cierto es que el subsidio del consumo de energía eléctrica, no nada más en el municipio de Puebla, sino en otros municipios, es grande. O sea, lo que la Comisión Federal de Electricidad le cobra a un municipio por lo que es proporcionar el alumbrado público a todo lo que es el municipio, valga la redundancia, la verdad es que es bastante alto. No obstante, ha habido algunos municipios que precisamente por esta complejidad en no encontrar la forma idónea de cómo cobrar este derecho sin que caiga en una inconstitucionalidad, han optado mejor por hacer una reestructura en sus finanzas públicas, en sus ingresos propios y subsidiar al 100% el tema del derecho de alumbrado público. La verdad es que yo veo, por lo menos en un corto plazo, muy difícil que un municipio como Puebla o algún otro lo pudiera hacer si es que hoy en día está llevando a cabo esta metodología. Pero bueno, al final, pues algo se tendrá que hacer al respecto y, como dijimos en un principio, ambos tienen la razón y ambos de repente, o sea, no es que estén equivocados, sino que si esto ya se sabía o el Congreso lo acaba de descubrir o lo acaba de saber en este momento, bueno, pues sí se le tendrá que poner un remedio, porque si no, pues aquí esto se va a complicar porque, imagínense ustedes, yo me preguntaré, si ya no está en la ley de ingresos, entonces ¿qué va a pasar? ¿La Comisión Federal de Electricidad ya no lo va a cobrar a través del recibo de luz? ¿O qué va a pasar con ese dinero que va a seguir guardando y acumulando si ya no está en una ley de ingresos el cobro de ese derecho? Y hasta aquí llegaremos por el día de hoy. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad o por lo menos te haya parecido interesante, ya que todo lo que sucede en nuestras ciudades y en nuestros municipios pues debe de ser de nuestro interés, creo yo, y en la medida en que nos involucremos más como ciudadanos, creo que seremos parte de las decisiones que el gobierno pueda tomar para hacer de nuestra ciudad una ciudad mejor. Te agradezco nuevamente el favor de tu atención, deseo de verdad que te encuentres con salud, que estés muy bien en compañía de tu familia, de las personas que te rodean y aprovecho la oportunidad para pedirte de una manera muy encarecida que hagamos caso de las medidas sanitarias, hagamos caso de estas medidas de seguridad para evitar el contagio. Estamos viviendo una situación sumamente difícil, todos, de verdad, todos y cada uno de nosotros de alguna manera estamos padeciendo los estragos y los efectos de toda esta pandemia y creo que lo que más deseamos es que esto pase lo más pronto posible.
Yo creo que todos estamos ya deseosos de retomar nuestras actividades laborales, físicas, estudiantiles, y créeme que eso solamente va a ser posible en la medida en que tomamos responsabilidad y podamos todos juntos acatar estas disposiciones para que esto vaya aminorando y se vaya estableciendo poco a poco la normalidad. Y bueno, pues si Dios así lo permite, nos veremos muy pronto por aquí. Yo soy Edmundo Díaz y esto es El Municipalista. Muchas gracias.